nosotros lo que hemos querido es hacer una lectura progresista del Evangelio, sin quitar, sin añadir, sin incorporarle textos ajenos. La misma Biblia que leen los católicos, que leen los evangélicos, que leen los mormones, que leen los testigos de Jehová, la misma Biblia que leemos todos, la que está en las casas de la mayoría, con esos textos hemos procurado, como quien une las piezas de un puzzle, hemos unido las piezas de otra manera y obtenemos otra imagen del Cristo, ¿verdad? Una de las imágenes que tradicionalmente se maneja del Cristo es la imagen de alguien que no estaba interesado en la política, de un Cristo que vino solamente con un objetivo espiritual, con un mensaje que apuntaba netamente a la salvación del alma, a la vida más allá, y nosotros, que no compartimos esta visión, creemos que el Cristo fue una persona profundamente comprometida con su época, con un mensaje claramente antiimperialista, progresista, que claramente tomó partido a favor de determinados, no podemos hablar de clases, clases sociales, pero porque ahí sí... Pero eran los pobres. Claro, que no es lo mismo que el proletariado del marxismo, ¿verdad? En ese sentido... Pero eso era la revolución industrial. Claro, por eso digo. Entonces un Cristo comprometido políticamente... Aunque había transformación de materia prima en aquella época igual. Pero sí, sigamos. Sin duda. No, pero además, ya el nombre Cristo que él adopta es un título. Cristo no es un nombre. Cristo es un título. El nombre era Jesús. El hecho que nosotros le digamos el Cristo, Jesucristo, Jesús... Pero Cristo era un título que quería decir Mesías, que quería decir enviado en hebreo, ¿verdad? O el ungido. Pero Cristo era un título que claramente hablaba de alguien que venía a gobernar, de un rey que ejercía el poder. Entonces, cuando Cristo acepta que a él se lo llame Cristo, él está claramente consciente de que está aceptando que le pongan un cargo que claramente tiene una función política. ¿Cuál es el ícono del cristianismo? La cruz. ¿Cuál es el símbolo más emblemático, más representativo del cristianismo? La cruz. Ahora, lo que pocas veces se recuerda es que la cruz era la pena de muerte de los romanos. Iba toda la cruz. La pena de muerte de los judíos era la lapidación, era matarlo a pedradas. Cristo era judío, pero a Cristo no lo mataron según la ley judía, lo mataron según la ley romana. ¿Por qué? Porque a la cruz iban los enemigos del Estado, a la cruz iban los presos políticos. O sea, la misma cruz que hoy los cristianos se cuelgan del cuello, ponen en sus templos, se identifican con ella, la dibujan, la predican, pocas veces se repara que la cruz es el símbolo del preso político. Cristo fue muerto en la cruz porque fue ejecutado bajo la ley romana como enemigo del Estado, como un subversivo que atentaba contra el César, ¿verdad? Entonces, desde ahí nace entonces toda una corriente de interpretación del cristianismo que no tiene nada que ver con la otra, que la podríamos llamar escatológica, mística, no sé, buscarle o etiquetarla con el nombre que quiera. Nosotros la llamamos genéricamente conservadora. Creemos en un cristianismo completamente comprometido con la política y con un determinado sector de la sociedad que son los pobres. El cristianismo es una religión del y para el pobre. Pero nacida desde allí...